Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Bueno, pues efectivamente, una semana más estamos aquí en El Chester, este programa que nos hace parar un poco el ritmo y que nos permite charlar con un poquito más de tranquilidad y, por tanto, de capacidad de análisis acerca de Almería, que es la gran protagonista de nuestro Chester, que evidentemente sigue siendo un espacio que llevamos a cabo gracias al apoyo del Centro Comercial Torre Cárdenas, de Yelmo Cines, que es donde estamos, y de Ejido Motor Almería, que es concesionario oficial Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth en carretera Granada 61 junto al cementerio de Almería, multimarca. Hoy va a ser un programa especial porque va a ser un poquito más largo de lo normal y lo vamos a dividir en 2 semanas porque hoy creo que hay mucho que hablar, habida cuenta de cómo está el panorama político, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial. Y nos visita para ello el alcalde elegido, mi querido amigo Paco Góngora. ¿Qué tal? Bienvenido, alcalde. Muy bien, pues encantado de estar aquí contigo en este Chester. Te voy a robar más tiempo del habitual, que bueno, a lo mejor robar, tal y como están las cosas, no es la palabra más adecuada, ¿no? Hay que ser un poco más preciso, ¿no? Bueno, es un placer. A mí siempre me apetece poder partir de las cuestiones políticas y de actualidad. De hecho, yo soy el que he empleado, se ha autocriticado con la palabra robar y a lo mejor hay otros que podrían ir delante de mí en la lista, ¿no? Bueno, dicho sea en términos coloquiales, ¿no? Bueno, ¿cómo está el patio, no? Pues sí, la verdad es que no, yo creo que no nos merecemos, los españoles no nos merecemos a un gobierno que no debería haber nacido nunca, ¿no? Cuando uno aparca la ética, los principios y sobre todo sus compromisos políticos con los que concurre a unas elecciones y hace todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer, alineándose con los que bueno, quieren desmembrar el país o tienen otro tipo de intereses, la extrema izquierda, los independentistas, los golpistas, pues yo creo que el resultado pues, está a la vista. Si además hay una falta de ética, de honradez, que también yo creo que ya ha saltado a la palestra y esto ya yo creo que ya es un caballo desbocado que no va a parar. Bueno, y como hemos dicho y hemos acordado, esto tampoco es un asalto, ¿no?, en directo, nos vamos a alargar hoy un poquito más. Yo quiero partir la entrevista para enfocar primero temas de lo que estamos viviendo en la vida política y luego hablar del Ejido, que también hay algunos temas que están muy relacionados con la actualidad política y de cómo trata el gobierno a los que pagamos el sueldo de los señores que integran el gobierno. Pero por continuar con esta línea del análisis de lo que está ocurriendo. Hombre, tú eres un alcalde, ¿cuántos años de alcalde? 14, 14 desde años 2011, de alcalde. Sí. Y eres un alcalde del Partido Popular. Y además antes has sido concejal del Partido Popular, un hombre del Partido Popular de toda la vida, que además pues has sufrido en tus carnes procedimientos judiciales que finalmente quedaron en nada y la verdad que salió a relucir es que no había nada contra ti, pero al mismo tiempo también has sufrido cómo a tu partido se le ha atacado y se le ha desalojado del gobierno hace 7 años porque decían que había una corrupción sistémica, que no se podía aguantar más. Han pasado 7 años de aquel gobierno, hay la friolera de 0 ministros y miembros del gobierno investigados, imputados, condenados o sentados en el banquillo, procesados, 0, y ahora nos encontramos con esto. A mí hay una palabra que se me viene constantemente a la cabeza para definir estos 7 años, que es timo. Nos han engañado. Bueno, Sánchez y Ábalos y sus correligionarios desalojaron a Rajoy del gobierno, un gobierno que era honesto, por unos episodios anteriores, muy anteriores, dentro del seno también del Partido Popular. Y bueno, estamos viendo cómo esas personas que a través de una moción de censura ya se alinearon pues con lo mejor de cada casa, porque se alinearon con el independentismo. Ahí recuerdo al señor Aitor Esteban decir, oye, entre bomberos no nos pisemos la manguera, es decir, el independentismo va a lo suyo, y lo suyo es más País Vasco, más Cataluña, menos España. Y bueno, luego se han ido dando pasos
también en esa coalición con la extrema izquierda, con Sumar, con Podemos, en contra, yo creo que de las instituciones democráticas, de las instituciones de nuestro país. Yo que soy jurista, que soy licenciado en Derecho, que estudiamos también la Constitución, vemos como cuestiones como la amnistía son claramente inconstitucionales, ¿no? Y somos conscientes de la gravedad de pasar por encima de la Constitución, que es lo que es el armazón principal a nivel institucional y legal que tiene un país como el nuestro, ¿no? Y bueno, y se han dado movimientos en la Fiscalía, en el Tribunal Constitucional, se ha intentado manipular el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, en fin. Ya no solo meter mano en las instituciones de nuestro país, sino que además se ha saltado la Constitución y bueno, y luego estamos viendo cómo, bueno, pues personas que hacen gala de esa ética, pues son capaces también de ir mucho más allá y entrar en la senda de la corrupción de lleno. Fíjate que he dicho que nos han timado, pero es que nos siguen timando, porque bueno, hemos podido ver en estos días las sesiones de control al gobierno, bueno, lo que antes eran sesiones de control al gobierno y que ahora son sesiones de control del gobierno a la oposición, en las cuales se sigue hablando, es decir, la respuesta del PSOE sigue siendo que hay casos de corrupción en gobiernos autonómicos, que su partido no está para dar ejemplo de corrupción, y yo, de verdad que esto no es ningún postureo, cada vez que oigo eso me voy a la hemeroteca a buscar casos de corrupción del gobierno del Partido Popular, y ayer hablaba con un tertuliano de tu partido en directo y me decía, bueno, a nosotros nos hizo mucho daño la Gürtel. Pues sí, es decir, resulta que el Partido Popular hace 7 años tenía una trama de corrupción en la que había un señor que era un empleado del partido que junto con un ayuntamiento pues hicieron ahí unas chapuzas, 200.000 euros o algo así. Pero mire usted, de eso sí que es verdad que no está libre, no ya ningún partido, ninguna organización. Pero es que eso no tiene nada que ver con esto que estamos viviendo ahora. Bueno, vamos a ver, los partidos no delinquen, ¿no? Son las personas. Yo creo que en política la base de la que tiene que partir todo, además de la capacidad, por supuesto, es la honradez. Cuando se gestionan los intereses públicos, que para mí es algo fundamental en un país, en cualquier ámbito institucional, en cualquier administración, lo primero que tiene que existir es honradez. Y esa honradez pasa por contarle la verdad a la gente, por no manipular a nadie, por ser transparente, por ser honesto, ser sincero, reconocer las cosas y bueno, a partir de ahí, si no se cuentan con personas que tienen pues una base ética sólida, pues al final está expuesto a que pase cualquier cosa, a que se engañe a la gente, a que donde dije digo, ahora digo Diego, a que se pisotee la Constitución, a que además aquí se da la situación bueno, de tener a un presidente del gobierno, el señor Sánchez, que además es una persona absolutamente ególatra, tremendamente ambiciosa, pero una ambición desmedida, y yo creo que es una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulo moral ni empatía, no es consciente del daño que hace, ¿no? Entonces, ha conseguido polarizar, o sea, su herramienta ha sido polarizar a la opinión pública, y aquí pues ha hecho bueno el dicho ese o el eslogan de yo soy del Betis man que pierda, ¿no? Y esto es otra cosa, ¿no? Esto no es fútbol, esto no es seguir a Real Madrid, a Barcelona o al Betis o al Atleti, sino que esto mucho más va serio, claro, de gestionar los intereses de un país que afecta a la vida de todos los ciudadanos de nuestra generación y a las que están por venir, ¿no? Afecta a la economía y afecta a todo. Entonces, yo creo que también parte de la base de que, bueno, en los medios de comunicación se os tiene que exigir también mucha seriedad, mucha objetividad, y eso a veces brilla por su ausencia. Y luego la opinión pública, o sea, los ciudadanos de a pie, los votantes, pues también tenemos, yo diría que espabilar, si me permite la expresión, ¿no? Y dejarse de tanta afinidad partidista, ideológica, y pensar un poco en el interés general. Fíjate que bueno, voy a decir una cosa que yo creo que no hace falta que la diga, pero la voy a decir, y es que yo admiro la Constitución que tenemos, ¿no? Desde el año 78 tenemos una Constitución que, bueno, ya empieza a ser de las constituciones más duraderas de la historia de España, que está muy bien hecha, que está hecha desde el consenso. Lo que pasa es que es verdad que se ha tocado poco, y eso que la propia Constitución, yo no te voy a hablar a ti de cuestiones legales que sabes muchísimo más que yo,
pero la propia Constitución contempla mecanismos para ser tocada, ¿no? Y bueno, desde hace algún tiempo ya veníamos vislumbrando que ese inmovilismo de la Constitución nos podía dar problemas. Y yo creo que estamos ante una tesitura de la que se ha aprovechado, yo no creo que porque sean especialmente inteligentes, pero sí porque son especialmente perversos, pues estos señores del Partido Socialista. Y es que la Constitución, digamos que diseña en el sistema de votaciones un panorama que, por la influencia de 2 de los 17 territorios autonómicos que son País Vasco y Cataluña, es radicalmente diferente a cómo sería sin esos 2 territorios. Yo llevo ya muchas votaciones, muchas elecciones, haciendo el ejercicio de restar, es decir, mirar cómo quedaría el panorama político si Cataluña y País Vasco no fueran territorios españoles, simplemente para saber cómo vota el resto, no quitando a los partidos independientes, no, quitando toda la representación de esos 2 territorios. Y el comportamiento electoral de España es radicalmente diferente al que queda en el global, merced a cómo se comportan País Vasco y Cataluña. Claro, yo soy almeriense y tú también. Y yo me encuentro ante una especie de jeroglífico. ¿Qué podemos hacer ante esto? Porque realmente jamás habría habido un gobierno de Pedro Sánchez, de Pedro I, el falso Pedro Chapote, si no se diese esta pequeña perversión del sistema. Bueno, a ver, la Constitución no es perfecta, pero yo creo que tenemos una muy buena Constitución. Hay que ponerse también en la piel de los padres de la Constitución. Y en la época. En una época, claro, en aquellos años, a partir del año 75, 76, en la que todavía había una gran presencia del franquismo, donde habría que aglutinar, por eso el trabajo de Suárez yo creo que fue extraordinario. Ese hombre debía desenvolverse muy bien en las distancias cortas, en el cara a cara, y al final hacer una composición donde se legalizaran todos los partidos políticos. La Constitución fue aprobada por más del 90% de los votantes en referéndum en Cataluña. Es decir, fue una Constitución plenamente aceptada, hubo que hacer concesiones y más allá de las cuotas de representatividad territorial a nivel electoral, lo que sí pienso es que quizá con posterioridad se tenía que haber modificado la ley de régimen electoral y probablemente también la Constitución. ¿Por qué? Porque bueno, hemos venido funcionando, llegando a acuerdos, cuando no ha habido mayorías para alcanzar esa gobernabilidad, pues con partidos que han sido independentistas, pero con un independentismo mucho más moderado. Yo creo que Zapatero rompe una tendencia en la que pueda haber alguna concesión presupuestaria transparente, alguna concesión en materia competencial, que yo creo que podía soportar nuestro arco constitucional, nuestras instituciones, nuestro marco competencial, pero Zapatero yo creo que rompe una dinámica y va 3 pasos más allá, se mete o traspasa líneas rojas y ha continuado pues el señor Sánchez pues yendo mucho más allá y haciendo concesiones que no se deberían hacer. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que 4 diputados o 6 diputados tienen la llave de la gobernabilidad de un país. Si eso además se le une pues un presidente de gobierno o un gobierno donde quien tiene la voz cantante tiene pocos escrúpulos morales, una ambición desmedida y ganas de perpetuarse de manera a veces poco democrática y sin ningún tipo de rubor por mentir de forma descarada, pues al final tenemos un cóctel que es lo que tenemos en este momento. Pero además aprovecho de decir que nos han puesto música, qué alegría más grande, aquí en el cine, en la sala número 4 de Yelmo Cines, en Centro Comercial Torre Cárdenas. Pero fíjate, has hablado de los medios de comunicación y esto me sirve para abundar un poco en lo que estaba diciendo. Es decir, tenemos un sistema bien hecho, un sistema que funciona, un sistema que ha durado muchas décadas, pero un sistema que en estos 7 últimos años especialmente, ya lo estuvo antes en algún momento, pero estos últimos años se ha demostrado especialmente vulnerable a la gente sin escrúpulos en diferentes ámbitos. Es decir, se ha demostrado, pues, por ejemplo, que si las personas que están en el gobierno deciden volcar hacia su tendencia ideológica los órganos de la justicia, pues pueden hacerlo
y pueden influir. Bueno, ahora mismo estamos en proceso de intentar aprobar la ley Bolaños para que los fiscales, que son de quien depende de la fiscalía, pues eso, los que están más afines al gobierno, pues puedan dominar determinados procedimientos judiciales. Y en los medios de comunicación que tú decías exactamente lo mismo. El sistema ha demostrado que si el que gobierna no tiene escrúpulos y decide comprarse medios de comunicación, pues puede comprárselos hasta las últimas consecuencias. Yo ayer escuchaba, bueno, digo por poner un ejemplo, pero vamos, que esto es ahí todos los días, escuchaba a Esther Palomera, que es una señora que vive en su casa, se va a uno al supermercado gracias a que Pedro Sánchez quiere que se vaya al supermercado. Y ayer pues abundaba en esto que te decía antes. Decía, bueno, es que el Partido Popular no está para dar lecciones ante la corrupción. Perdone usted, el Partido Popular ha gobernado 8 años con Aznar y durante esos 8 años no hubo casos de corrupción sonoros. Y ha gobernado 7 años con Mariano Rajoy y salvo este caso que estamos diciendo, pues no ha habido grandes casos. Y el Partido Popular ha soportado, parece que estoy yo aquí defendiendo al Partido Popular, pero es que yo lo que defiendo es la verdad. Y si alguien, o sea, si estoy equivocado en algo, que me lo diga quien sea. El Partido Popular ha soportado a presidentes de comunidades autonómicas, como Paco Camps o como el expresidente de Murcia, que tuvieron que dejar su cargo y ha resultado que eran inocentes. A Rita Barberá exactamente lo mismo. ¿Qué voy a hablar de Gabriela Mate en Almería? Al que el otro día el subdelegado del gobierno tenía la poca vergüenza de decir que, de comparar con los casos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Oye, mire usted, es que esto es un tema complicado. A mí, yo confieso, aunque a mí me pone la salsa, pero yo confieso que estoy un poco asustado porque el sistema permite que se compre prácticamente cualquier cosa. Y eso hay que cambiarlo. Bueno, mira, vuelvo a la de antes. Yo creo que hace falta contar con dirigentes que tengan una base ética sólida. Pero claro, como eso no siempre se puede garantizar, nadie lo garantiza, claro. Hay determinadas parcelas, en mi opinión, en las que habría que centrar el trabajo legislativo en acotar, en que haya mucha transparencia y en que se acote, en que se limite el ámbito de la discrecionalidad. Por ejemplo, un reparto equitativo entre los medios de comunicación en función de una serie de parámetros. Ahí habría que legislar, en esa y en otras materias. Y luego el tema de la justicia, es que yo creo que la justicia es la gran denostada. La justicia al final lo permea todo, es decir, es tremendamente transversal en el ámbito civil, en el ámbito penal, contencioso administrativo, social, laboral, en todos los ámbitos. Y al final la Administración de Justicia es la garante de la igualdad de los españoles y de la aplicación del principio de legalidad, ¿no? Cuando tenemos un conflicto, cuando hay una demanda, una denuncia, al final la justicia es la que tiene que hacer justicia. Y claro, una justicia tan lenta, donde hay tan pocos medios. A veces no es solo falta de medios, a veces quien tiene la obligación de trabajar no hace su trabajo o con la intensidad que requiere hacerlo, ¿no? Que requeriría hacerlo, ¿no? En la Fiscalía hay, en mi opinión, y yo lo he sufrido en mis carnes, también una cierta politización más que preocupante, ¿no? Y no me gusta generalizar, porque imagino que la mayoría de los fiscales son honestos, son honrados y hacen su trabajo, pero también, como en botica, hay de todo, ¿no? Entonces, en esos ámbitos yo creo que a la justicia se le tiene que exigir, sobre todo, tiempos, y hay que hacer una reforma. Las leyes de enjuiciamiento son muy antiguas, ya tienen más de un siglo, y hace falta hacer una reforma para que la justicia tenga más agilidad. O sea, a veces con la excusa de la garantía, de que somos muy garantistas, pues pasa un año, otro año, y pasan décadas. Fíjate el caso Poniente en el Ejido, ¿no? O sea, esos que esquilmaron las arcas públicas, pues todavía están paseándose, ¿no? Y son decenas de millones de euros malversados, ¿no? Ya con una ellos paseándose y tú sufriendo en el presupuesto de tu pueblo, claro. Pues pagando deuda, ya hemos pagado más de 300 millones de euros, ¿no? O sea, quiero decir que necesitamos gobiernos serios, que se centren, que trabajen, y no solo la parte política, sino la parte también administrativa, la parte de la administración a nivel técnico, también necesita, yo creo que, en fin, un trabajo de poner mucho orden, de cuidar también que haya equipos capaces de desempeñar determinadas tareas, y por eso decía que hay que pensar más en el interés general, menos en la carga ideológica y en tener gente sensata, capaz, responsable, honesta, que sea capaz de hacer las reformas que necesita nuestra administración. Bueno, Paco, tú eres un hombre moderado,
muy tolerante, muy discreto en sus manifestaciones, hasta que te tocan las narices, como han pasado ya un par de veces, y luego en la segunda parte de la entrevista hablaremos de ello. Y yo soy un hombre más incisivo y menos tolerante con determinadas cosas. Soy bastante intolerante con algunas cosas. Y bueno, yo nada me alegra de la situación que estamos viviendo, pero me consuela el llevar mucho tiempo exponiendo una teoría que consiste en que en los últimos 45 años, cuando comenzó la democracia, la izquierda se marcó un objetivo. Y el objetivo era manipular todo lo que pudiera manipular. Y la izquierda de esa manera, y esto creo que es información, creo que no es opinión, ha ido polarizando, ha ido colonizando la educación, la universidad, las asociaciones de vecinos, las asociaciones civiles de todo tipo, por supuesto los sindicatos, es decir, los muchísimos medios de comunicación, es decir, todo aquello que sirve para crear opinión. Y al final nos vemos en una situación en la que, para que la izquierda que nos machaca impuestos, que nos olvida, que nos deja las instituciones en quiebra, como pasó en el gobierno de España con José Luis Rodríguez Zapatero, que solo salió del poder porque a los hombres de negro de la Unión Europea dijeron ni un euro más si no te vas. Bueno, pues esa izquierda necesita grandes escándalos como el de hoy para ser expulsada del poder. En Andalucía los ERE, la FAFE, etcétera, etcétera. Es decir, creo que, mira, ni siquiera voy a decir la derecha ni los partidos de derecha, sino todos los que no somos de izquierda, algo no estamos haciendo bien para que la población en general no entienda que no hace falta llegar a esos extremos. Es decir, para que la inercia no sea votar a partidos de izquierda, salvo que hagan tropelías como las que se están viendo ahora. Mira, ayer yo estaba en el Congreso porque tuvimos una concentración municipios de toda España, convocados por la FEN, para reclamar una financiación local más justa. De eso podríamos hablar. Y entonces me acredité para, como eso era a las 11:30, empezar a las 9 pues, con la sesión de control a Sánchez, ¿no? ¿Y qué es lo que vi? Bueno, no es algo nuevo, ¿no? Pero allí in situ, viendo un poco en el ambiente, las declaraciones, te das cuenta de que Sánchez lo que realmente ha conseguido es polarizar. Volvemos a lo de antes. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que seamos conscientes? Pues yo creo que hacer mucha pedagogía, contar realmente las cosas como son. Ahí, claro, el gobierno tiene su relato y desde la polarización es más fácil que te compren ese relato. Entonces, yo creo que en política lo que triunfa es la moderación, que no quiere decir que no se sea contundente, sino no dar argumentos, en mi opinión, extremos para de alguna manera movilizar al adversario político o a quien piensa de forma diferente, ¿no? Entonces yo creo que pues el gobierno se reconquista desde el trabajo, desde la seriedad, desde las propuestas, desde la moderación. Eso no significa que no haya que ser contundente porque la situación está como para que se sea contundente, ¿no? Pero hay grupos quizá demasiado, en mi opinión, extremistas que tratan de llamar la atención para los más cafeteros, para los suyos, y eso provoca un efecto, por ejemplo Vox, provoca un efecto contrario. O sea, una de las cosas que el Partido Popular tiene que ver es las líneas rojas que tiene que marcar en su relación pues, con cualquier grupo político, incluido Vox, ¿no? Yo que parece ser que vais a necesitar para gobernar España. Bueno, ojalá que no. En Andalucía no se le necesita, en el Ejido no se le necesita, en infinidad de ciudades. El Ejido no se necesita, a pesar de que parecía uno de los sitios donde más se iba a imponer. Bueno, los necesitamos, y fíjate, en el Ejido suelen pasar las cosas a nivel político antes. O sea, es un laboratorio, ¿no? Sí. O sea, es de los municipios que antes se gobernó en Almería, en la provincia de Almería, el Partido Popular. Tuvimos la necesidad de llegar a un acuerdo de gobierno con Vox y formar una coalición de gobierno, hasta que se fueron, como ha pasado en otras. Entonces, esa experiencia, pues yo creo que también tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Lo que te digo es, ahora quizás es más difícil que antes, porque además el PSOE ha hecho masa crítica con ya no solo con los partidos más progresistas, entre comillas, a mí no me gusta el término, ¿no? Más de izquierda, sino también se ha alineado con el independentismo, entonces suma mayor cuota,
y Vox con esas reacciones a veces yo creo que haciendo demasiado ruido o siendo muy estrondoso, yo creo que provoca un efecto también de movilización y evita que mucha gente que en otras circunstancias nos votaría, no nos vote. Entonces yo creo que, y lo vi, ayer Abascal Abandó, le llamó corrupto, le llamó traidor, muy merecido, eso lo tiene Sánchez, pero al final yo creo que a veces sobreactúan, ¿no? Y yo creo que así es más difícil llegar al gobierno. Antes de terminar esta primera parte de la entrevista, a mí me gustaría un poco profundizar en el diagnóstico de lo que está pasando, ¿no? Porque claro, bueno, hace mucho tiempo que están pasando cosas que nunca habían pasado, pero son tantas que se nos olvidan. Hace mucho, o sea, nunca había pasado que gobernara un partido con el apoyo de H. Bildu, que la líder de H. Bildu visite al presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa, que es una señora que escribía columnas en un periódico en las que señalaba a ciudadanos que luego recibían un tiro en la nuca. Hace mucho tiempo, bueno, nunca había ocurrido pues que se habían amnistiado a políticos que habían protagonizado un golpe de Estado, nunca había pasado que se habían hecho concesiones como estas que hemos estado enumerando antes, pero claro, seguimos avanzando, como las cosas van colando. Hace mucho tiempo pues que una exministra no era fiscal general del Estado, seguimos avanzando. Pues nunca había pasado que la esposa del presidente del gobierno tuviera negocietes y recibiera a sus clientes en el Palacio de la Moncloa y luego esos clientes resulta que tenían negocios también con el gobierno. Y seguimos hasta llegar, digo por no extenderme mucho en la pregunta, hasta llegar a que entra la UCO en la casa de un exministro y entonces sale una señorita que resulta que se dedica a protagonizar películas pornográficas con un disco duro introducido en sus partes. Es decir, pero ¿dónde se detiene esto? Es decir, ¿hasta dónde vamos a aguantar los españoles este circo, con todo el respeto al circo, este espectáculo esperpéntico, chusco, casposo en el que estos señores se han convertido en la política? Bueno, el refranero español es muy sabio, ¿no? Dime con quién anda y te diré quién eres. Y vuelvo a lo mismo, a lo mejor me pongo pesado, pero es que tiene que haber una base ética, una base moral. Yo no me fiaría de la persona que miente, de la persona que no tiene escrúpulos, de la persona que justifica siempre los medios para llegar a un fin, y ese es el caso de Sánchez. O sea, Sánchez es absolutamente maquiavélico. Maquiavelo, el príncipe de Maquiavelo era el fin justifica los medios, y eso es lo que está haciendo Sánchez. Entonces, el fin, ¿cuál es el fin de Sánchez? El poder. El poder. O sea, no es tener el poder para administrarlo bien, para mejorar la vida de tus conciudadanos, la vida en tu país, no es ese. El fin de Sánchez es el poder. Entonces, va a hacer lo que tenga que hacer y de hecho yo estoy convencido, lo que pasa es que no le va a salir, ya no le va a salir, pero él quería perpetuarse en el poder. Esa intervención en el Congreso de los Diputados del señor Rivera, de Ciudadanos, que hemos visto tantas veces en redes sociales, lo calcó, lo vio venir. O sea, el fin de Sánchez es amoldar todas las instituciones de un país, aquello de lo que tú acabas de decir. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, ¿no? O sea, y eso yo creo que lo aprendió de Pablo Iglesias, ¿no? Esa política bolivariana de querer manejarlo todo para perpetuarse, ¿no? Entonces, el fin no justifica los medios. O sea, si no tienes una base ética en cualquier faceta de la vida, vas a cometer tropelías, y en política mucho más. Una última pregunta en esta primera fase. ¿Qué le queda a esto? ¿Tu pronóstico? Es muy difícil hacer quinielas, ¿no? Es muy difícil, pero yo viendo un poco los acontecimientos, yo creo que esto es una madeja, la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil, ya distintos juzgados, esto ya es una madeja que va creciendo y con nuevas ramificaciones. Entonces, otra vez tiro de refranero, a perro flaco todo se le vuelve en pulgas, ¿no? Todos son pulgas. A Pedro Flaco. Sí, entonces ese manual de resistencia cada vez le sirve menos, ¿no? Los ciudadanos cada día abren más los ojos. Entonces yo creo que al final, creo que va, si me permite la expresión, a apestar tanto que hasta sus socios, ayer decía uno que vamos a aprovechar el tiempo que nos quede, luego terminó hablando de vivienda, pero el aprovechar todos lo entendemos a lo que va, ¿no? A desmembrar el país para tener más autonomía,
más país catalán o vasco, y no van a tener más remedio que abandonarlo, ¿no? Y Sánchez va a tener su karma. Yo creo en eso, yo soy católico, pero yo creo que en la vida normalmente recoges lo que siembras, y está sembrado muy mal, muy mal. Entonces creo que le quedan meses de calvario, porque va a tener su calvario, ya lo está teniendo. Entonces, pero yo no le doy más allá de la primavera para que este gobierno caiga. Bueno, hemos hablado de política general, que yo tenía muchas ganas de hablar con Paco Góngora de política general, porque me gusta mucho hablar con él y aprendo mucho de hablar con él. Y ahora, bueno, hasta aquí la primera parte de la entrevista, y ahora vamos a iniciar, si te parece, Paco, una segunda parte en la que nos vamos a centrar en el ejido, en el municipio, en la ciudad que tú gobiernas.